Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson en este programa de análisis con los profesores Galás y Zafirio, el cual se ha ido convirtiendo de a poco, pero consistentemente, en el mejor programa político de nuestro país. La noche de hoy, la noche del lunes 16 de septiembre, conversaremos una vez más sobre el caso Audios, el caso de Luis Hermosilla. Y yo me pregunto de antemano, ¿es un caso que nos sorprende, que nos escandaliza, o es un caso que nos divierte? ¿Estamos indignados por esta situación? ¿O bien, como nuestros hermanos argentinos, hemos pasado a la etapa de la resignación, en donde para sobrevivir anímicamente a esta crisis optamos por la sonrisa, por el chiste, por el morbo y el meme? ¿Estamos realmente descubriendo algo nuevo? ¿O salió a la luz un tipo de conducta que todos sabíamos que existía? Y no solo en el tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, sino que en todo ámbito de cosas, hasta en la contratación más pequeña que se nos pueda ocurrir. O quizás estamos pasmados, con vértigo por la caída en picada de nuestro país, caída en cada ámbito que se nos pueda ocurrir, hasta en el fútbol. Perdimos con Bolivia 2-0 de local. ¿Estamos frente a una crisis institucional o es nuestra moral la que está corroída? Son muchas las preguntas y no las responderemos todas en este episodio, pero sí, y como siempre, intentaremos dar una mirada distinta y profunda. Bienvenidos una vez más a todos nuestros seguidores, a los que nos alientan, a los que nos odian y a los que nos encuentran fomes. En estas fiestas patrias, este programa es para todos ustedes. Profesor Zafirio, profesor Galás, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, pues muy buenas noches. Sé que están en la sexta región, en familia, muy bien me parece. Así es. Pero que Fuentes arrugó. Fue denunciado ya. Así es. No le cabía el lanzallamas en el auto, como dicen algunos ultras que lo critican. Así es. ¿Cómo está, profesor Galás? Muy bien, Vicente, con pocas horas de sueño en el cuerpo, pero todo muy bien. Muy bien eso. Ya, pues entonces el día de hoy vamos a hablar del caso Hermosilla, pero como siempre, y como estamos acostumbrados también, después de eso vamos a hacer un análisis de la frase boba y también una recomendación de libro que nos van a traer los profesores para estas fiestas patrias. Y respecto del caso Hermosilla, viendo cómo se ha desarrollado todo este caso, yo le pedí a los profesores que hicieran un análisis que considerara más o menos tres ámbitos, ¿ya? Primero, ponerlo en perspectiva, o sea, ¿de qué magnitud estamos hablando? Aquí otro caso se podría asimilar el caso Audio. ¿Es de la misma magnitud que Socomich, que el caso Cavallo, que otros más? ¿O es menor o es mayor? Luego, ¿qué aspectos está reflejando de nuestra sociedad chilena? ¿Solo corrupción o también aquí hay hipocresía, morbo desatado, oportunismo político, etcétera? Y por supuesto, lo que nos importa también a los que somos más electoreros en términos políticos, ¿qué consecuencias políticas y electorales podría traer esta situación a corto plazo? Parte esta vez el profesor Zafirio. Bien, pues creo que nos ordenaste el pensar y el dialogar sobre el tema. Vamos al primer punto, la magnitud de esto, su impacto. Yo creo que esto ya es y sobre todo va a terminar siendo de una magnitud más alta que todo lo que hemos conocido anteriormente. De partida, con el caso Cabal no tiene comparación alguna, porque eso afectó por el hecho de que estuvieran familiares directos de la presidenta de la República involucrados. Pero obviamente nunca nadie sostuvo que la presidencia como tal estuvo involucrada en el tema. Y los operadores políticos vinculados al tema directamente eran más bien operadores menores, de rangos regionales. Se trató de estirar la cosa comprometiendo a niveles más altos para los dos lados. Recuerden que había un hijo de Herman Chadwick
que estaba de síndico, que terminó con responsabilidades a raíz de las investigaciones que se realizaron, pero a mí me parece que muy difícilmente uno le podía dar un carácter político institucional a ese tema. Más allá de los nombres involucrados, un hijo de la presidenta Bachelet y este señor, hijo de Herman Chadwick y por lo tanto sobrino del Chadwick con mayor protagonismo político. O sea, creo que eso era estirar demasiado en las cosas, sin perjuicio de que esto tuvo impacto político, evidente. De hecho, ese segundo gobierno de Michelle Bachelet, yo creo que no se recuperó nunca más en términos de opinión pública, después de lo que ocurrió en esos meses de enero, finales de enero y el mes de febrero, de un año que ya ni siquiera recuerdo, pero puede haber sido el 2015, algo así, digamos, o 2016. En el caso de Soquimich y de Penta, lo que ahí había era una red mucho más extensa, con involucrados en muchísimos partidos, diputados y senadores fundamentalmente, de manera bastante transversal, pero finalmente los casos en general estaban vinculados a financiamiento ilegal de la política. Hubo algunas cuestiones vinculadas a cohecho, mucho más graves, digamos, y hubo una condena, hasta aquí, al entonces senador Orpi. Y siguen algunas investigaciones vinculadas a esa figura. Pero, más allá de la gravedad del tema del cohecho, el grueso de los asuntos se vinculaban más bien a financiamiento ilegal de la política, cuestión que era muy condenable, entre otras cosas, porque ya había financiamiento público, o sea, ya había una regulación. Esto se produjo después de que el Estado había hecho aportes significativos justamente a las campañas electorales, para donde se iba aparentemente el grueso de este financiamiento ilegal. En el caso actual, lo que estamos viendo es un asunto mucho más complejo, ¿no? Porque llegó al corazón del Poder Judicial, nada menos que a la Corte Suprema, ya directamente involucrados hay a lo menos dos ministros. No significa esto que sean culpables, por supuesto, pero está la ministra Vivanco y está el ministro Matus vinculados a esto, sin perjuicio de que a raíz de que se anunciaron inmediatamente acusaciones constitucionales, ya se está hablando a lo menos de 3, también se suma al juez Muñoz, y entiendo que hay un cuarto juez, que no estoy seguro de quién es, por lo tanto no lo voy a nombrar para no sumarme a campaña de disparo a la bandada, pero ya hay 4 jueces de la Corte Suprema cuestionados, digamos, públicamente. Y con algunas cosas que se han sabido extremadamente graves, que no tienen nada que ver, lo voy a decir en el segundo punto, con lo que puede haber sido la interferencia histórica de políticos en los nombramientos de jueces. Creo que estamos en presencia de otra cosa. Y como ya algunos abogados y profesores distinguidos se han atrevido a decir, derechamente esto huele a corrupción y a torcida administración de justicia y a notable abandono de deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, es obvio que aquí también ya aparece involucrada otra institución, que es nada menos que el Ministerio Público. Y yo tengo la impresión de que ese es un mundo donde podemos tener muy desagradables sorpresas, no solo a raíz de lo que estamos viendo en función de algunos WhatsApp que se han filtrado, y muchos de ellos probablemente incluso desde el propio Ministerio Público, no creo que todos, pero sí muchos de ellos,
desde algún espacio del Ministerio Público, como de alguna manera ya lo ha más que insinuado la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, y es bastante obvio, y además no solo aquí hay abogados que litigan por los medios, sino que también hay fiscales que litigan por los medios, y no nos hagamos los lesos frente a algo que es obvio, y hay medios que son el vehículo de las filtraciones para permitir esta litigación por los medios, y tratar de ganar puntos en la opinión pública y así presionar, por supuesto, a los decisores judiciales. Y creo que esto también le pega muy fuerte a lo que fue el segundo gobierno del presidente Piñera. Muchos de los dichos de Hermosilla pueden ser bravuconadas, fanfarronería, pero otros no parecen tener ese carácter. Y derechamente el asunto es de extrema complejidad, porque ya el solo hecho de que participara en las reuniones del comité político o del gabinete un abogado asesor que hoy día aparece severamente sospechoso de haber hecho un tráfico brutal de influencia, ejerciendo no solo su prestigio en el foro, sino que también los contactos políticos y posiciones de poder a las que fue llegando progresivamente, es un asunto muy complejo. Y no sabemos, la verdad, en qué puede terminar esto, pero es evidente que hay mucho nerviosismo por los contenidos que tiene ese teléfono. Juan Pablo, el abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, más que lo insinuó y se produjo un pánico que llevó incluso a editoriales en los diarios, a pronunciamientos del Colegio de Abogados que había estado bastante silencioso, a ministros y exministros políticos de todos lados que aparecen ahora defendiendo el secreto profesional y el derecho a la intimidad, etc. Entonces, creo que uno no le hace el juego de ninguna manera al sector que hasta aquí está siendo más afectado, que es la derecha, si uno dice que esto puede tener ramificaciones también para otros sectores políticos. Porque como quedó clarísimo incluso después de las imprudentísimas palabras del presidente de la República, bueno, Luis Hermosilla era nada menos que el abogado defensor antes de que se dieran a conocer estos audios del jefe de asesores de la presidencia de la República. Entonces, pensar que esto necesariamente va a terminar circunscrito a lo que es el mundo de la derecha, a mí personalmente me parece ingenuo. Veremos en qué termina. Por supuesto que hasta aquí el 85% de los impactos, porque también han aparecido algunas otras personas vinculadas al Partido Socialista, incluyendo ex senadores en operaciones que están más o menos vinculados al asunto principal que explotó a raíz de los audios. Creo que esto puede tener impacto también en otros sectores políticos. Nadie está en condiciones hoy día de decir que esto va a seguir siendo, como ha sido hasta ahora, un problema que afecta básicamente, no exclusivamente, pero básicamente a políticos y a personeros de derecha. Somos una sociedad hipócrita, estamos corrompidos. A ver, yo sobre esto también quiero dar una opinión. Creo que hechos de esta gravedad en la relación entre políticos y instituciones como el Poder Judicial y, por supuesto, el Ministerio Público, nunca se había producido con el nivel de gravedad de lo que esto aparenta ser. Me explico. Probablemente los políticos no han estado nunca demasiado ajenos a los nombramientos, por lo menos en los altos tribunales de la nación. Pero mi impresión es que esto históricamente más bien se vinculaba a simpatías, incluso ni siquiera político-partidistas, sino que más bien doctrinario-ideológica. O sea, es un secreto a voces el papel importante que la masonería históricamente ha desarrollado en el mundo del derecho,
y también en el mundo del poder judicial. Y eso obviamente llevaba a que muchos le pusieran ojo de qué pasaba con los nombramientos por el lado no masón, y básicamente por el lado de los, comillas, archienemigos durante gran parte de la historia de la República, de los masones que eran los católicos. ¿Ah? Entonces, decir que da lo mismo, que los radicales iban a votar de la misma manera un juez miembro de la masonería o un juez católico, creo que es mentir. ¿Eh? Y lo mismo seguramente pasaba con algunos liberales, con algunos socialistas, con simpatías hacia la masonería, y para el otro lado, en el comillas, campo católico. ¿No? O sea, yo me imagino que los conservadores estuvieron históricamente con el ojo muy aguzado frente a esto, y seguramente los demócratas cristianos también estaban bastante atentos. Pero si tú quieres, eso forma parte hasta de un cierto dolo bueno, porque además en la política nuestra republicana creo que había de verdad un tipo de práctica bastante pluralista en general. O sea, los tipos no se tiraban encima de las instituciones. Probablemente en los 3 gobiernos radicales, donde estaban más atentos los radicales a que no se le colaran católicos raros, sospechosos en materia de educación. Pero en otros ámbitos, los radicales eran extremadamente respetuosos y tolerantes, y hacían una gran inversión en paz social, porque normalmente no echaban a nadie. Lo que hacían era ampliar las plantas para meter a sus amigos y a sus operadores, con lo cual no generaban ningún tipo de odio visceral como el que hemos visto que se han producido en Chile en los últimos 15 o 20 años a raíz de las alternancias de gobierno, donde de partida se van para afuera 10.000, 15.000 personas del lado que sea, y en un proceso además ascendente, y donde incluso la presidenta de un partido tuvo el desparpajo de decir que había que terminar con el sistema de alta administración pública porque ya parece que no le bastaban con los otros cargos para llenar los espacios de las listas que tenía. Pero lo que estamos viendo hoy día es una cuestión distinta. O sea, ya hemos escuchado de que a raíz de los nombramientos de los fiscales nacionales hubo reuniones extrainstitucionales en casas de políticos y de senadores con los aspirantes a fiscales. Y también, secreto a voces, ahí no solamente se le preguntaba sobre el currículum o sobre lo que querían hacer en el Ministerio Público, cuestión que se podría haber hecho en los espacios institucionales en Valparaíso, o donde correspondiera, sino que lo que se buscaba era mano blanda en el tratamiento de determinados problemas que podían involucrar o que estaban involucrando a políticos. Básicamente el tema del financiamiento ilegal de la política. Entonces esto ya se sabe. Todos vimos los tironeos y los diálogos y los trascendidos para el nombramiento del último fiscal nacional. Y ahora nos hemos enterado de una serie de chat de WhatsApp en chat, donde se demuestra que esto era así. O sea, hay una conversación brutal para ver cómo se cierra, esas son las palabras que se emplean, el tema Soquimillo Penta, digamos, donde por supuesto se estaba buscando resolver problemas de políticos de todos lados. Y en el caso de la ministra Vivanco, hay algunas cosas que han trascendido que tiene que ver derechamente con arreglar juicios. O sea, es un agrado litigar en la tercera sala, preocúpate de estar en la tercera sala, qué bueno que vas a estar en la tercera sala. Bueno, todos sabemos lo que eso significa. Entonces, ¿qué tiene esto de nuevo? De que aquí ya no se trataba de que los políticos estuvieran atentos a las definiciones más doctrinarias de los jueces de los altos tribunales de justicia. Si eran masones o si eran católicos, si eran más bien simpatizantes de los liberales y de los radicales o de los conservadores o de los falangistas, sino que derechamente uno tiene la sospecha de que aquí la política se lanzó encima de los nombramientos para tener jueces amigos y que le fallaran de acuerdo
a los favores que se debían producto de los nombramientos. Y entre medio además aparecieron una serie de intermediarios, no solo Luis Hermosilla, digámoslo claramente, que hacían de gestores y de contactos y de vínculos en estos nombramientos. Y esto es simplemente espantoso, porque derechamente, como ya algunos han atrevido a decir, esto es corrupción. Y esto lleva a una torcida administración de justicia. Yo no voy a recomendar este libro porque creo que sería exagerar. Todavía no hemos llegado a delitos de la gravedad que están en ese libro. Pero les quiero recordar a quienes leyeron El Padrino o vieron la película, sobre todo la número 1, que el turco Soloso buscaba a la familia Corleone porque él y los Tattaglia necesitaban los contactos que tenían los Corleone con políticos, jueces y policías, dado que se querían meter en un negocio nuevo, emergente, diríamos hoy día, en la jerga del emprendimiento ultraliberal, que era el negocio de las drogas. Soloso tenía plantaciones de amapola en Turquía y laboratorios para refinar morfina y heroína, digamos, en un par de países europeos. Entonces, estos vínculos son vínculos, obviamente, no solo en términos potenciales, sino que en términos reales, extremadamente mafiosos, antirrepublicanos y antiéticos. Obviamente aquí no se ha llegado a ningún homicidio, pero estamos en presencia de una cuestión simplemente siniestra, porque además hay un actor que nos ha empezado a preocupar los últimos 5 años, que es el crimen organizado. Y sabemos que el crimen organizado, en situaciones de debilidad institucional, sea política, sea judicial, o sea policial, o militar incluso, está en el mejor de los mundos. Entonces creo que lo que estamos viendo aquí no solo tiene una dimensión nueva, inédita, sino que la hipocresía aquí sería decir siempre se ha hecho. Yo creo que no siempre se ha hecho y nunca se había hecho para las finalidades que aparentemente se ha hecho los últimos años a la hora de nombrar no solo jueces, sino que también, igual o más grave, miembros del Ministerio Público. Bueno, y sobre los efectos político-electorales de esto, dos cosas. Hasta aquí el terremoto político le ha pegado en el 80-85%, básicamente a la derecha y fundamentalmente a la UDI y al piñerismo, sin perjuicio de algunas esquirlas, por ahora menores, al Partido Socialista y a Revolución Democrática. Pero nadie sabe en qué puede terminar esto desde el punto de vista de los involucramientos políticos, como ya señalé. Y creo que aquí lo prudente es no descartar que esto se pueda expandir desde el punto de vista del impacto político hacia otros sectores distintos a la derecha, pero no lo sabemos. Ahora, impacto electoral sobre esto, creo que en la municipal prácticamente nulo, o muy bajo, pero sí puede pegar fuerte en algunos segmentos para la presidencial, que va a ser de todas maneras además una elección estrecha. Y obviamente un problema adicional para la derecha hasta aquí, salvo que esto termine expandido hacia otros sectores políticos. ¿Y por qué digo un problema adicional? Porque los últimos 4 o 5 meses creo que ha empezado a quedar claro algo que nosotros dijimos aquí en este programa, y lo dijimos los tres, que esta elección presidencial no solo no está ganada, sino que la derecha ha cometido una cantidad de errores, ha demostrado una cantidad de falencias, de debilidades políticas, organizacionales y programáticas, que nadie, creo, puede descartar a estas alturas que contra lo que aparentemente ha justificado un cierto triunfalismo de irresponsabilidad derechista, terminemos con la derecha perdiendo de nuevo las elecciones presidenciales.
Pero lo que yo no tengo duda es que esa elección no va a ser una elección fácil o con unas diferenciales demasiado grandes para ninguno de los dos lados. Creo que más bien la tendencia es a lo que se dio en la última elección, en la segunda vuelta. Ahora, lo que a mí más me preocupa es el daño institucional, más allá de la cuestión electoral. O sea, creo que esto y los políticos chilenos no se quieren dar cuenta, y aparentemente porque no la ven, digamos, ni siquiera por hipocresía o por cinismo, de que este tipo de cuestiones son devastadoras, ¿no? En el sentido de que profundizan la crisis de representación, que fue uno de los factores clarísimos que estuvo detrás de lo que vivimos en octubre, noviembre, diciembre del año 2019. La ralentización económica, yo no tengo duda que también influyó, pero como han dicho personas como Wolf, por ejemplo, en el libro sobre la crisis del capitalismo democrático, o politólogos como Raniolo y Morlino, estudiando los impactos de la crisis económica del 2008-2012, dicen los europeos, en el sur de Europa, estas crisis económicas o estas ralentizaciones económicas son muchas veces simplemente la chispa que enciende una pradera ya muy reseca. Y lo que en Chile estaba más que reseco, en octubre del año 2019, era la sensación de abusos y de impunidad por parte de políticos y de empresarios, ¿eh? Y en ese momento bastante más repartida las responsabilidades que hoy día, porque el último informe del PNUD lo que muestra es que los políticos son como 4 veces considerados más villanos que el gran empresariado, digamos, ¿eh? Eso es lo que dicen los números. Creo que el año 2019 eso estaba mucho más repartido, porque había una enorme crisis de representación, agravada además con la estupidez de una reforma política sistémica, semejante a las que están interesados de nuevo en hacer, ¿eh? En esa ocasión con el voto voluntario, que profundizó la crisis de representación. Vinieron además los abusos empresariales grotescos, desde el papel higiénico, digamos, hasta los pollos, pasando por las farmacias, nada menos. Y el financiamiento ilegal de la política en circunstancias que ya había financiamiento público, ya había regulación, ¿no?, para financiar las campañas electorales. Y además la economía venía creciendo prácticamente nada desde en términos per cápita desde el año 2013 en adelante. Las cifras de endeudamiento también eran muy altas. Yo estaba mirando todo esto por un paper que estoy escribiendo por un seminario fuera de Chile, y las cifras de endeudamiento al 2019 eran muy, muy altas, más altas de las que son actualmente. Probablemente la gente pagó deudas a raíz de los retiros, digamos, o eventualmente de estos IFE prácticamente universales que terminó otorgando el gobierno del presidente Piñera. Entonces la crisis de representación hoy día está súper profunda, no ha mejorado en nada en relación a lo que pasó o hace 5 o 6 años atrás. Ya se acabó el placebo de que esto se arregla vía reformas constitucionales, porque se demostró que eso no solamente no resolvía nada, sino que muchas veces se convertía en una excusa para no enfrentar otros problemas urgentes de la agenda, y el fracaso además de los dos sectores políticos que manejaban con más del 60% los votos, con sistemas electorales distintos. Ojo, para los que están planteando la reforma del sistema electoral, con sistemas electorales distintos, súper representativos. En el primer caso fracasó la izquierda y la ultraizquierda. Y en el caso del segundo proceso, con otro sistema electoral, que ya no era un sistema hiperproporcional, sino que con escaños muy reducidos, el sistema que se emplea para elegir senadores, fracasó la derecha y la extrema derecha, ¿eh? Entonces, esto agrava la situación. La cosa económica ha seguido deteriorándose, por lo tanto, la pradera sigue súper seca. Yo no estoy diciendo que vamos a tener un estallido de las mismas características que tuvimos hace 5 o 6 años atrás. No creo que eso vaya a ser así. Van a haber 5, 6, 7 temas diferenciales, pienso yo, algunos relevantes, que no tengo tiempo para detallarlo, pero seguimos jugando con fuego, y la agenda hoy día, abandonada y no pertinente,
está gravísima. O sea, piensen lo que está pasando con la lista de espera, piensen lo que está pasando con la crisis de la educación pública, piensen lo que está pasando con el desempleo, con la caída de la inversión, piensen lo que está pasando, por supuesto, en materia de seguridad ciudadana, piensen lo que está pasando en materia de inmigración ilegal, piensen lo que está pasando en materia de los problemas de vivienda, no solo de campamentos, sino que de encarecimiento y de dificultades para acceder a la propiedad de la vivienda, y se dan cuenta que seguir profundizando la crisis de representación, la desconfianza ciudadana, en temas tan sensibles como es la propiedad pública y afectando a instituciones completas, ahora como es el Poder Judicial, y ya no solo los partidos y el Congreso que siguen en el suelo, por supuesto, sino que también el Ministerio Público y otras instituciones que eventualmente podrían suceder, ya no es sembrar viento, es simplemente sembrar huracanes. Y eso, más allá de lo que pasa en la próxima elección presidencial, creo que es un daño institucional neto brutal. Y nuestros políticos, en general, masivamente, siguen de bufones. Y creo que ahora no van a tener los elementos a mano disponibles que tuvieron hace 5 o 6 años atrás, por usar como recurso a fin de no solo no solucionar nada, sino que agravarlo todo. Ese es mi análisis, don Vicente. Muchas gracias, profesor Zafirio. Bueno, a seguir esperando a ver qué pasa, pues, pero efectivamente en el macro del análisis la situación es muy compleja del país, digamos, y respecto a los efectos políticos vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Quedan audios para rato, parece, ¿no? Y WhatsApp y cosas, pareciera que los están dosificando. 700.000 páginas se hablan de los WhatsApp de Lucho Hermosilla. Sí, parece que después era 1.000.000 de páginas, una cosa así, no sé, pero era una cosa... Una cosa increíble. Así es. Profesor Galás, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, después del no demasiado optimista análisis del profesor Zafirio, ¿sabéis que nosotros deberíamos hacer como la Biobío y tener auspiciadores así como para subir el ánimo, estabilizadores de la confianza en que la vida sigue? Después de los tiene que auspiciar a Wilson para salir eufórico. Y hay alguna clase de estabilizador de la esperanza. Oye, pero hablando en serio, otro detalle freak. Estoy en la misma pieza en la que empezamos esta aventura, ahí a fines, o sea, ¿cuándo fue esto? Pero fue antes de la votación de la convención, pues, o sea, ya... Sí, pues, fue el mes de abril. Abril fue el mes de abril del año 2020, pues, ¿no? No, 2000. ¿Cuándo fue la elección? Fue en septiembre del ¿Pero 2022. fue el 2022? 22. Claro. 22. Oye, Wilson ya, pero bueno. Ya olvidó cuál fue su ruta a la fama. Correcto. Lo único que es su única claridad. Oye, ya, vamos ahora sí con el tema. Mira, voy a tratar de no repetirme demasiado. ¿Me corté o no? No. Tengo la sensación de que estoy con problemas de internet, pero bueno, sigo. No, voy a tratar de no... Ya, genial. Voy a tratar de no repetirme demasiado con lo que acaba de decir Zafirio, porque en fin, hay muchas cosas en las que sería simplemente decir lo mismo de otro modo y redundar excesivamente. Yo tengo, por ejemplo, la misma sensación en el sentido de que creo que el caso que tenemos entre manos es tal vez lo más grave en términos de honestidad pública, probidad pública, desde el retorno a la democracia por lo menos, así como escándalo, cuya capacidad de remover el árbol institucional es el más potente. Yo creo que los grandes antecedentes que teníamos en este sentido habían sido el caso Penta y el caso Sokimich, y esto tiene la impresión, digamos, da la impresión de que tiene más aristas, ¿no? de que tiene espina
apuntando en más direcciones y que las esquirlas, digamos, podrían llegar más lejos y podrían afectar cosas más delicadas. Es todavía una cosa bien incierta, pero como bien expresó Zafir, y yo simplemente aquí me voy a repetir y voy a enfatizar un punto, da la sensación de que algunos de los coletazos que podría tener este caso pueden poner en entredicho otros procesos que no tienen que ver, digamos, con el trabajo mismo de la cosa política, así, de los políticos de carrera, sino con claro, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, en fin, un montón de cosas, todo un montón de cosas. Mi sensación es que, así como lo peor de los casos, Penta y Sokimich, no en términos no en términos jurídicos, sino en términos, digamos así, del problema público que había detrás, era la relación irregular y nociva entre dinero y política, o sea, la capacidad de hacer cohecho directo o formas sutiles de, no cohecho, pero semicohecho, en el sentido de que, de todos modos, financiar irregularmente la política es una forma ilegítima en que las decisiones públicas están siendo, digamos así, controladas implícitamente por quienes tienen acceso privilegiado a ciertas ventanillas, ¿no? Y tienen el dinero para poder comprar ciertos favores, insisto, de manera directa o indirecta. Bueno, creo que frente a eso ahora tenemos como una versión sistemática de tráfico de influencia. Yo diría que eso es lo más delicado, porque es como adulterar las reglas del juego en múltiples espacios de decisión, como por ejemplo una sala de la Corte Suprema. Eh, Esto me recuerda una vez más un caso que yo he citado muchas veces como analogía de lo que nos está pasando a nosotros, y que es el caso Negreira en el fútbol español, y que para los futboleros puede ser muy instructivo como analogía, porque el problema del escándalo en el fútbol español no es que alguien haya pagado a los árbitros. Eso sería digamos, es más o menos lo que le ha pasado a la Juve. Así como, oye, yo te pago los árbitros y yo tengo un árbitro que está mojado. Pero eso no es tan grave como tener a sueldo en planilla con cargo de alto ejecutivo durante 20 años a la persona que decide los ascensos y los descensos de los árbitros, desde las divisiones como federacionales menores hasta las competiciones internacionales. Porque cuando tú adulteras la relación con quien toma las decisiones institucionales que estructuran digamos así, todo el estamento arbitral, lo que tú estás haciendo es falsificar la lógica completa de la organización, porque cada persona que va a arbitrar un partido sabe quién es el que está pagando por detrás, ¿no? Y a quien no tiene en ningún caso que perjudicar, al menos dicho en esos términos. Bueno, aquí pasa algo parecido. O sea, si hay alguien, digamos, peor que comprar un juicio, por así decirlo, que sobornar a un juez, es poder tomar las decisiones de qué jueces son los que van a entrar en cada sala, qué personas son las que van a decidir en cada lugar, en fin, como la capacidad de ejercer así como el titiritero, digamos, y el maestro de ceremonia de quienes están sentados en cada silla es una cosa muy delicada, y cuyas consecuencias, insisto, digamos, pueden ser infinitas. Ahora estaba viéndose un rato un aparente escándalo en unas licitaciones no concursadas en Junaev. O sea, hay un montón de instancias de lobby que parece haber sido desregulado y haber ocurrido por debajo de la mesa. En fin, en suma, es una especie de aparente caja de Pandora sin fondo que puede conducir a afectar cualquier tipo de relaciones públicas, cualquier institución, y aquí ese gesto casi poético de Juan Pablo Hermosilla diciendo, bueno, ya sabéis qué más, liberemos todo, así abramos esta puerta y que los cadáveres que haya en el closet sean vistos por toda la opinión pública. Eh, Tiene la pinta de ser simultáneamente una especie de reacción así como, mira, aquí nos estamos cayendo al pozo,
bueno, vamos a tirar el mantel y que todos los que están de algún modo atados a nosotros se caigan al pozo también. Eh, y esa sensación, así como de aquí yo me estoy hundiendo, bueno, que se hundan todos, y tiene la pinta de ser una amenaza velada también, es una amenaza en absoluto como sutil o difícil de descubrir, así, mira, si es que usted le mandó alguna vez un WhatsApp a mi hermano, ya, yo estoy dispuesto a que caigamos todos, que caigan todos los que tengan que caer. En fin, no voy a ahondar más en este tema porque creo que Zafirio lo describió de manera impecable y con mucha información, así que voy a pasar inmediatamente al punto 2, sobre qué es lo que esto refleja de la sociedad chilena. Y aquí, mira, pensando en alguna vuelta que a mí me parezca algo original a lo que se ha dicho, porque se han dicho muchas cosas y, bueno, naturalmente aquí hay un problema de corrupción, tanto institucional como, diríamos así, moral. Tú preguntabas al principio, Vicente, nuestro problema es institucional o es moral, son las dos cosas, evidentemente, o sea, hay instituciones que están muy debilitadas. Hay un problema de moral pública. A mí me pasó una cosa que es casi, o sea, es completamente anecdótica, pero es ilustrativa, y es que la misma semana que estalló el caso Hermosilla, estalló en mi edificio, en el que yo vivo en la comuna de Ñuñoa, en el DIP Ñuñoa, estalló un escándalo porque el administrador del edificio no había pagado durante no sé cuánto tiempo, que sé yo, algo así como 2 años, no había pagado eh, la, ¿cómo se llama esto? Eh, Le debía a algunos trabajadores, en fin, unos pagos, da lo mismo, no recuerdo exactamente cuáles eran los pagos que no había hecho, pero era dinero que toda la comunidad, digamos, estaba poniendo en sus manos y había como unas cuentas laterales, en fin, y se había embolsado este señor algo así como 60 millones de pesos, no sé, una cosa así. Ya que obviamente no tiene, en términos de la proporción, no tiene nada que ver con montos de los que estamos hablando acá. Baste ver las transferencias esas que hacía Lucho Hermosilla a Chadwick, aparentemente. Obviamente estamos hablando de montos de otra naturaleza, pero el problema de moralidad pública parece que no se reduce en absoluto a a la esfera política, digamos, y eso es una cosa sobre la cual yo no pude evitar reflexionar, porque además una de las personas, uno de los copropietarios de mi edificio decía, oye, esto yo he pasado por mucho, era un abogado, yo he pasado por muchos edificios y resulta que esto es muy frecuente que pase, ¿no? Que el administrador que era un caballero al que todos le tenían mucha confianza, todos decían, mira, este señor era tan decente, tan caballero, qué sé yo, pero bueno, llevaba un par de años metiéndose plata al bolsillo todos los meses de la comunidad, además, a perjuicio de los trabajadores que hacían los arreglos en los jardines, en la piscina. Una historia que me recuerda a mí una cosa que tú has dicho muchas veces, Vicente, y es que en el fondo los sistemas políticos también son reflejo de los pueblos. Y, y nosotros tenemos problemas múltiples de integridad pública. Y la vuelta que yo quería darle a esto me sobrevino releyendo un libro de la Hannah Arendt que a mí me gustó mucho cuando estaba estudiando sociología en el pregrado, y que es sobre la revolución. Porque en ese libro, Hannah Arendt recuerda que en el marco de las revoluciones es frecuente que la moralidad pública decaiga. Y esa es una idea que me parece a mí muy interesante, porque el argumento dice más o menos así. Cuando levantamos proyectos espectaculares y tenemos la sensación de que la política está llamada a refundar el mundo, refundar el orden social en su conjunto. Es decir, cuando nos planteamos fines muy ambiciosos, hay una tentación a creer que todos los medios son lícitos, ¿no? Y eso le ocurre a todos. Y nosotros en estos últimos años, pero no estoy hablando desde 2019 en adelante, yo estoy hablando de un germen que se empezó a gestar probablemente en torno al año 2006 y que tuvo una forma también muy intensa a partir del año 2011. Quiero recordar que en eso que se llamó el movimiento estudiantil entre 2011 y 2013, hubo citas
de, por ejemplo, una de las principales dirigentes del periodo, que fue la Camila Vallejo, que decía, cuando se cuente la historia de Chile, el movimiento estudiantil de estos años va a tomar varias páginas en la historia de Chile. O sea, hubo la sensación en esos años de que estábamos ante algo muy grande. Y efectivamente, la grandeza o en fin, como el carácter así como, digamos así, relevante, trascendente, estruendoso de ese proceso, se revela en la cantidad de figuras públicas de primera importancia que produjo, incluyendo a nuestro actual presidente de la República, incluyendo a, bueno, por supuesto, el ministro Jackson, la ministra Vallejo, en fin, Carol Cariola, todo eso. Fue una generación de políticos de primera línea, eh, paridos por el movimiento estudiantil. Y que el movimiento social sea la partera del pueblo, como decía un lienzo en esos años. En fin, lo que quiero decir es que nosotros llevamos en un clima de talante revolucionario muchos años, y esto, yo aquí, digamos, el argumento de Hannah Arendt no habla solo de los revolucionarios, habla de la moral que esto empieza a gestar, ¿no? Y la sensación de que, mira, acá están en juego proyectos generales de sociedad, digamos, está en juego si es que nosotros nos vamos a convertir en un mundo A o en un mundo Z. Entonces, cuando hay cosas de esa integridad, de esa intensidad arriba de la mesa, las cuestiones así como, oye, no es correcto llevarse esta plata para financiar esta cuestión, empiezan a verse como trivial, empiezan a verse como, mira, hay preocupaciones más grandes que respetar, qué sé yo, quién es que hay que llamar a un concurso para asignar los fondos de la JUNAEP, ¿no? Entonces, la idea de que, mira, elegir por debajo de la mesa quién se va a llevar estos cientos de miles de millones, eh, pareciera que no que no es de primera importancia. Y sin embargo lo es, ¿no? Y sin embargo lo es. Eh, hay una cita que hace Hannah Arendt ahí de Montaigne, siempre me ha parecido también muy bonita, en que dice Montaigne que la hipocresía es el tributo que le rinde el vicio a la virtud. Probablemente no es primera vez que yo menciono esta frase en este programa, porque me gusta mucho la idea, ¿no? La idea de que eh, entre todas las virtudes, digamos, y entre todos los vicios que aparecen en la esfera pública, la hipocresía tiene la peculiaridad de que nos llama a esconder los males, ¿no? A esconder los males y a hacerlos pasar por bienes, o sea, es el vicio sabiéndose inferior a la virtud y disfrazándose de ella. Creo que lo que pone de manifiesto digamos, el asunto cultural que estamos viviendo es que las virtudes no son nunca irrelevantes, no son nunca secundarias. Eh, Creo que tú lo decías al final también, Zafirio, digamos, acá las consecuencias importantes, más que las electorales, son las que va a tener esto para la salud del sistema político en su conjunto, ¿no? No recuerdo exactamente en qué términos lo ponías, pero uno podría decir esto. El problema acá es que es lo que pasa con las confianzas en los sistemas, en las instituciones, ¿no? Eh, porque no sabemos a dónde esto tiene que llegar. Obviamente aquí tiene que caer quien tenga que caer, acá así como hacer cálculos cortos de proteger a este tipo porque resulta que es de mi lote, yo quería que no sé quién fuera presidente o que no sé quién fuera. Acá, si es que la cosa tiene el cariz que parece que tiene, aquí hay que limpiarlo todo, ¿no? Pero en ese proceso de limpieza es inevitable que salga muy herida la confianza pública porque porque claro, una de las cosas que esto dice de Chile, y que Zafirio llamaba como, bueno, la hipocresía, es decir, siempre se ha hecho así, y tú decías, Eduardo, no siempre ha sido así, o no siempre ha sido con los fines con los que esto se ha hecho, ¿no? Estoy de acuerdo con esa parte, pero quería decir, eh, ahí además de haber una hipocresía, muchas veces hay una especie como de cinismo en el sentido gringo del término, así como de escepticismo profundo sobre que todo está siempre sucio, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que no por
no por deshonestidad, sino por desconfianza como absoluta en la política y sus contornos. Yo les cuento esta historia, lo que está pasando, yo estoy pensando siempre en algunos primos míos que están bien despolitizados, que no ven noticias, yo les cuento, oye, les decía, he escuchado hablar del caso Hermosilla, ni siquiera habían escuchado hablar del caso, sino algo absolutamente ajeno a este tipo de cuestiones, pero cuando yo les cuento y les digo, no, mira, si yo les hablo de lo que está pasando con la Ángela Vivanco, lo que ha pasado con Chadwick, lo que se ha sabido ahora, bueno, obviamente de Sauer y de la familia Humor ahora, dicen, pero es que si eso es la política, o sea, como que la sensación de ellos es que esto es la política, o sea, que no me cuentas nada nuevo, porque esa desconfianza la tienen ellos completamente arraigada, ¿no? Bueno, yo diría que ese es un problema que se generaliza, o sea, esa actitud como según la cual la política es intrínsecamente deshonesta y es intrínsecamente un baile de máscara en que cada uno está buscando engordar su propio bolsillo y acceder a posiciones de mayor poder, puede florecer mucho en crisis como esta. Y como hemos conversado en muchas ocasiones, esas crisis de desconfianza general en la política son el alimento fundamental del fenómeno antipolítico que puede llegar y tomarse el protagonismo y botar a la basura muchos de los bienes que apreciamos. Eh, Ahí yo quisiera hacer un comentario de cierre sobre este asunto. Tengo lamentablemente el problema de que no veo la hora, pero supongo que llevo un buen rato hablando ya. Pero voy a hacer un comentario de cierre, y es que en muchas ocasiones eso que se ha llamado como figuras antipolíticas, que emergen como liderazgos populistas, en fin, reciben muchos nombres, que emergen relativamente desde fuera del sistema, elaboran una crítica general a todo el sistema político, se presentan a sí mismos como alternativa y empujan agendas que el sistema político institucionalizado o mainstream no está siendo capaz de conducir. Eh, Muchas veces hay bienes aparejados a esos procesos, o sea, no son pura pérdida. Efectivamente, hay veces en que esos liderazgos son capaces, por ejemplo, de combatir al narcotráfico, combatir el crimen organizado con más energía que la que tiene a su disposición el sistema político institucional. Y sin embargo, y esta es la reflexión que quería hacer de cierre, lo normal es que esos personajes no tengan solo la parte amable de no tener que plegarse a los consensos de los sistemas políticos, sino que tengan también la parte no amable. Y esa parte no amable es que suelen tener derivas autoritarias por distintos motivos, pero posiblemente el mejor ejemplo que nosotros tengamos es lo que está pasando en El Salvador. El Salvador tiene a la cabeza a Bukele, un personaje que es muy querido por los espectadores de este canal y en general por el pueblo, digamos, frustrado latinoamericano en su conjunto, y tiene, a mi entender, muchas cosas buenas el gobierno de Bukele, pero tiene también este problema general de no respetar la Constitución y presentarse como a la reelección contra lo que ella dice, y ese no respeto a algunas normas formales es un condimento que suele venir de la mano de esas figuras como antipolíticas, llamémoslo así, que aprovechan las crisis de confianza generales en el sistema político. Digamos, dado que la gente no confía en el sistema político, por ejemplo, en Chile la gente no confía en la Constitución, y lo digo no simplemente porque no hayamos querido cambiarlo, o sea, digamos, quiero decir, la Constitución nuestra también se llevó una derrota atroz electoral, y que fue el plebiscito de entrada, el llamado plebiscito de entrada. Después hubo dos proyectos que también fracasaron, pero no es como que nuestra Constitución haya recibido votaciones favorables. Siempre, cuando se preguntó al pueblo de Chile si quería cambiar nuestra Constitución o no, también el sí, cambiémosla, hace un apoyo muy masivo. Entonces, lo que quiero decir es, la Constitución y ese tipo de instituciones cuentan con muy escaso respaldo, yo creo que en cualquier momento eso puede volver a asomar, y por lo tanto, si viniera alguna figura de fuera del sistema que dijera, mira, yo voy a combatir algunas, que sé yo, la corrupción, me la voy a pelear, voy a combatir el crimen organizado, esto también, voy a asesinar a los delincuentes, toda esa retórica,
y en medio de esto dijera, pero eso sí, yo me voy a presentar a reelección de manera indefinida, porque el pueblo me quiere de nuevo, ¿no? Es como el tipo de cosas que se pueden perder en estas grandes crisis de confianza. A mí siempre me ha parecido que el problema más gordo de la corrupción es ese, es la desconfianza que engendran las instituciones, y sin confianza estamos liquidados. Ya, y voy a cerrar entonces, consecuencias que se pueden seguir de esto. Bueno, acabo de mencionar las que a mí me parecen más delicadas. Sí creo que es justo decir que entre los grupos que parece que se pueden ver más perjudicados están, como decía Zafirio, los de Chile Vamos, lo que se ha visto más golpeado en el corto plazo. Yo no había ni siquiera pensado en que esto pudiera afectar a las municipales, yo creo que no. Sí creo que para las presidenciales puede llegar a afectar eventualmente si el desarrollo de las noticias y los temas llega a salpicar, por ejemplo, a la persona de Evelyn Matei o de algunos de sus cercanos, ¿no? Digamos, porque ella estuvo ahí, estuvo en ese gobierno. No estoy acusando a Evelyn Matei de nada, por si acaso. No tengo ningún motivo para sospechar de que ella haya estado involucrada en nada feo. Pero sí es cierto que personas que han sido muy cercanas a ella eh, tienen el nombre al menos bien manoseado en esta historia, ¿no? Ahora, dicho eso, puede salpicar esto para todos lados, y yo no sé, por ejemplo, si es que la expresidente Bachelet va a salir limpia de polvo y paja, si es que esto también se conduce hasta el final, porque aparentemente también era más o menos cercana al Guillermo Silla. En fin, o sea, lo que decía Zafirio, o sea, Miguel Crispi lo tuvo como abogado, y eso también, digamos, esto era muy transversal. Efectivamente, los que están más manchados son los del mundo del piñerismo, ¿no? Los que están más manchados en el sentido de que han salido más veces sus nombres involucrados, pero da la impresión de que hay aquí una maquinaria que pivoteaba para todos lados, ¿no? Yo no sé si es que esto va a llegar hasta, no sé, el Partido Comunista, digamos, y republicano, no tengo idea. Tengo la sensación de que se movía en contornos más desideologizados, pero uno no tiene idea, ¿no? Así que, en fin, las consecuencias pueden ser múltiples, imprevisibles naturalmente, uno no tiene la bola de cristal. Yo lo que me atrevería a apostar es que una consecuencia de relativamente corto plazo que podemos tener son bajas en la concurrencia electoral. O sea, una especie de recrudecimiento de la apatía respecto de la política, porque después de un proceso muy intenso políticamente, como lo fueron los años 2019 a 2022, digamos, 23, eh, da la sensación, yo creo que a mucha gente le da la sensación de que todo esto fue como una gran estafa. O sea, que todo esto fue un circo en el sentido más fantasmagórico del concepto. Esto fue una ilusión, y, y por lo tanto me parece que una consecuencia previsible, si es que el caso Hermosilla llega a penetrar a nivel de capas populares, digamos, y se viraliza por grupos de WhatsApp y se convierte en algo en boca de todos, lo que va a pasar es que probablemente empuje una desconfianza en la política creciente, ¿no? Y un desapasionamiento respecto de la política, inclusive las elecciones, cuyas consecuencias naturalmente no se pueden prever. Muchas gracias, profesor Galás, y también ojo con los medios de comunicación, porque hay algunos que hablan de que podría estar involucrado, no digo que en algo ilegal, obviamente, pero sí quizá en alguna conversación que se pueda tergiversar, que Fernando Paulsen o el mismo Cristian Bofill, o Bofil, no sé cómo se pronunciará, y quizás otros más, que pueden generar Déjame hacer también una ahí. ¿Mm? ¿Sabéis qué? Creo ¿Sí? que una anotación muy chica. Yo creo que es bueno en este contexto distinguir las cosas que son delictuales de las que son vulgares y más bien patéticas, como por ejemplo pedirle una gauchada a una persona influyente para ganar en los 100 líderes jóvenes del Mercurio, digamos, ¿cachai?
que claro, es como, mira, es una forma también de tráfico de influencias, pero en el fondo es un ayudante privado, es pedirle ayuda a tu amigo para ganar en la kermés del colegio. O sea, Eso es. creo que sí, es una ordinariedad y es una cosa un poco triste, pero no un delito. Y por otro lado, creo que hay ahí como una exigencia de distinguir lo que es completamente razonable y no tiene nada de ilegal, porque, digamos, ya, distinto es si Paulsen hacía un lobby camuflado, ya que eso también es una cosa que se le ha acusado a Paulsen. Pero la primera acusación a Paulsen viene simplemente porque él, en un programa en vivo, se refiere a Luis Hermosilla como su compadre y dice que lo quiere mucho. Y como esto es culpabilidad por asociación, así en el sentido de los totalitarismos, que sea, ser amigo de alguien no te hace cómplice de los eventuales ilícitos en que sea alguien esté involucrado. Después, insisto, hay que ver si en el caso concreto de Paulsen él estuvo metido en algo raro, pero en principio, ser compadre de alguien y que ese alguien sea pillado en algo trucho, no dice nada de ti. ¿No? Yo creo que ahí hay también hay una parte de hipocresía en encontrar que mandarle un WhatsApp a un amigo es como un acto de complicidad en dar agua. Así es. Pero bueno, vamos a ver qué va saliendo de este caso. Vamos ahora con la frase boba, señores. ¿Tienen frase boba, cierto? Sí, Tengo. Abundante. vamos con la frase boba. ¿Qué frase? Vengo expectante para escuchar la frase boba de profesor Zafirio. ¿Es una frase o una carta boba? Quiero ahí saber qué eligió. No, es una frase, pero Ya. la dijeron varios. Yo confío en Chadwick. Y ahí, ¿y qué? Sí. O sea, esta gente no entiende nada de la gravedad política de los hechos. No me estoy refiriendo a los temas judiciales, estoy simplemente hablando de los temas políticos. Estos gallos creen que están en la hacienda, en 1870. Y que este es un asunto de amigotes, de familiares, de socios. O sea, lo dijo el presidente de la UDI, lo repitió otro diputado de una familia distinguida además en la historia política chilena. Este señor lleva el apellido Alessandri, pero yo no me imagino ni al León, ni a don Fernando, ni a don Arturo, ni a don Jorge diciendo tamaña estupidez, digamos, frente a un terremoto como el que estamos viviendo desde el punto de vista institucional. Entonces, es realmente... Los Romanov, hoy maté un ciervo, eso decía, un ciervo con C, eso decía el diario de vida del último Romanov. Y el penúltimo Borbón, Rien, nada. Eso es lo que tenía anotado. O sea, soy amigo de Chadwick. ¿Y qué me importa a mí si el tema aquí es la confianza pública, masiva, en instituciones relevantes frente a un señor que, bueno, lo dijo Mansú y lo han dicho otros además. No ha dado las explicaciones pertinentes que corresponden frente a la gravedad de los hechos políticos que tiene esta situación, ¿no? Entonces, yo confío en Chadwick, fantástico, y le faltó decir porque, no sé, estuve junto en 25 cumpleaños entre los 3 y los 28 años, una cosa de una oligarquía rasca impresionante. Gracias, profesor Zafirio. Profesor Galás, ¿qué frase boba tiene? Oye, ¿sabes qué? Había muchas, bueno, también llevamos un rato largo sin grabar. Yo no sé si alcanzamos a meter en el programa anterior las declaraciones de Boric cuando cayó Luis Hermosilla en prisión No, preventiva. no, Cuando fue justo después. ya, No. bueno, ya, eso podría estar perfectamente, podría aplicar, pero una reacción así, pero colegial En la y además performance boba. dando la impresión de que fuera como el super bigote venezolano, como derrotando a Elon Musk. Ya, pero no, pero yo me voy a quedar a efectos de bobería, me voy Yo a también quedar con la tenía también como 2 a esa.
como dos, La tenía. sí, pero estos otros la superaron. Es que a mí me gusta como candidata para esto, porque creo que cumple muy bien el concepto. El video en general de la juventud republicana, que a mí me pareció fundamentalmente y ante todo, me pareció una torpeza, ¿sí? Una torpeza. Y que va más allá de las tesis que ellos defienden, porque en fin uno tiene digamos, estos son cabros que no vivieron los procesos más crudos, deben estar muy lejos, las historias de la dictadura probablemente les resultan así como historias de la generación de sus papás, hasta de sus abuelos en algún caso. No sé, yo no... Deben ser nacidos en el siglo XXI, me da la impresión, incluso. Es probable, claro, es probable. Pero yo no voy a juzgar ni dónde tienen sus afectos, ni tampoco el juicio, digamos, moral que ellos hagan, sino la conveniencia de reavivar en un momento en que la izquierda chilena está tan golpeada, reavivar el clivaje Pinochet, no Pinochet, digamos. Y la torpeza que hay detrás claro, yo entiendo que tienen la actitud así como de dar una lucha cultural o algo así, ¿no? Que a estas alturas, insisto, dado que estamos hablando de algo que ocurrió en los años 70, o sea, hace más de medio siglo ya, ocurre que es como guerrilla cultural esto. No es como ir a disputarle como aquí la Payún, digamos, el relato histórico, o a Sol y Lluvia, no sé exactamente cuál es la batalla, para tratar de decir en este contexto, mira, celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública, y de cerrar además el video ese, con la frase no más Allende, no más Bachelet, no más Boric. ¿Qué significa no más Boric ahora? Como el no más Boric, cuando todavía le queda un rato de gobierno, y están celebrando un golpe de Estado. ¿Qué es lo que entraña? Yo supongo que no es tampoco oye, ojalá le diéramos un golpecito a este joven de ahora. Supongo que no piensan en que estamos en la dictadura de Boric. Yo me imagino realmente que no, y que es una torpeza de la frase. Pero a mí me pareció que era una secuencia de bobería. Ahora, no quiero dejar pasar tampoco el hecho de que la carta de respuesta de los Evópolis me parece una frivolidad absoluta también. Es así como tratar de sumar, digamos, aprovechar que están estos niños diciendo una tontera para sacar la cuña más fácil posible y tratar de anotarse un poroto moral frente también a no sé quién, diciendo algo así como criticar a la izquierda no nos puede como hacer sacrificar nuestro compromiso con la democracia, una cosa así, cuando en este momento, o sea, yo supongo que, o sea, es obvio que, digamos, los que tienen ese juicio sobre el Estado y sobre la unidad popular son personas que creen que la unidad popular en sí ponía en riesgo la democracia, y que más allá del juicio histórico, que insisto, es una tontería, obviamente un cabro que tiene ahora 19 años y que dice íbamos rumbo a un totalitarismo marxista, no es alguien que esté celebrando ni las rupturas democráticas, ni las violaciones de los derechos humanos, sino que tiene un juicio histórico que está elaborando de la manera que puede hacerlo. Y tampoco quiero dejar pasar, y con esto cierro mi secuencia de bobería, el comentario de Winter, felicitando a su vez a Evópoli, diciéndole que es el único partido de ultraderecha que no está que está decidido a enfrentar el negacionismo. Entonces, el único partido nazi que no es racista, le faltó decir. Exactamente. Como felicidades Evópoli, son mi partido ultraderechista favorito, porque no son además negacionistas de qué. O sea, como qué es lo que los jóvenes republicanos están negando. Uno podría decir incluso, mira, por último, son como unos afirmacionistas de una cosa exótica. Pero yo creo que es una unificación, así una bella torre de estupideces. Se salvó el ministro Valenzuela Fantré acusando de oligarca, no sé quiénes, teniendo a toda su familia. Ojo con el, yo no quiero defender a Karim, pero, o sea, perdón, a Winter, pero esa frase es de la parodia de Winter. Bueno. De la cuenta parodia de Winter, pero que la cuenta parodia de Winter lo hace tan bien que cuando uno ve una frase de Winter,
uno no sabe rápidamente si es Winter o es la cuenta parodia, y a veces uno no la chunta, porque hace un Ya buen no, entonces trabajo en la cuenta parodia. me Buena la retracto entonces. aclaración. Hay Sí, que, sí, hay yo que me decir que está, hay que decir que que era estamos grabando el lunes. Sí, no, sí, da lo mismo, sí. Pero sí, lo revisé mientras lo decía porque a mí me tincaba quién era la cuenta parodia y efectivamente en la cuenta parodia. Em, perfecto. Ya no, entonces mis excusas pero es difícil de saberlo. Oye, pero felicidades, profesor. Hoy día hubo dos frases bobas ganadoras, tres frases bobas ganadoras de la derecha. Hace tiempo que no pasaba. Está bien, para que no es piensen que verdad. somos puros momios, Pero, ¿no? pero estuvo estrecho, como siempre. Tuvo estrecho, sí, sí, pero entre Boric y Jackson y Winter venían ya muchas veces sin ceder el lugar. Así que buena cosa. Y una vergüenza a la Yo creo derecha chilena, espantoso. Oye, yo creo que a Inter podríamos darle una sección, un puesto fijo en esta sección, porque claro, yo me equivoqué y me disculpo, pero me disculpo sobre todo por haberlo injustamente dejado fuera, porque estoy seguro que era revisar su Twitter un rato y nos encontrábamos con algo digno de aparecer acá. Oigan, y para finalizar, la recomendación de libros, señores. ¿Qué nos trae para leer, profesor Zafirio? Bueno, para decirlo en positivo y no en negativo, como señaló Eduardo Galán, no voy a recomendar El Padrino, digamos, a raíz de los luctuosos hechos que estamos viviendo, pero ya hice una mención. En positivo, Introducción al Estado Constitucional de una profesora valenciana, Remedios Sánchez. Es un libro que tiene bastantes años, lo sacó Ariel, no es de fácil acceso y sería fantástico que todos los estudiantes de Derecho y de Ciencia Política y de Sociología que vean este video pudieran leerlo. Porque ahí está en un gran resumen cuáles son las instituciones de la democracia constitucional y qué supone desde el punto de vista de conductas, prácticas, etos y telos mínimos, o sea, finalidades y costumbres, prácticas, comportamientos, más que insinuados, porque lo que estamos viviendo es justamente, como ya lo dijimos, lo contrario a lo que son los principios básicos de una república democrática y de una democracia constitucional, entre otras cosas. El Estado de Derecho y lo que él supone desde el punto de vista de, por ejemplo, separación de poderes, primacía de la legalidad, etcétera. Así que, si se puede, yo tengo el libro material, no es fácil conseguirlo, de la profesora de Derecho Constitucional valenciana, española, Remedios Sánchez, Introducción al Estado Constitucional. ¿No? Libros básicos porque estamos en la B desde el punto de vista de la situación de nuestra democracia constitucional. Así es. Y en el fútbol también. Profesor Galá. Sí, no, yo como había anticipado, mi recomendación de esta ocasión es sobre la revolución de Hannah Arendt. Puedo abundar un poco más, o sea, claro, a mí la idea que me trae a la Hannah Arendt en esta ocasión es esa que mencioné, ¿no? Que los ideales, digamos, de la virtud y de la honestidad en particular esos dos, virtud y honestidad, se ven generalmente comprometidos durante y después de los procesos revolucionarios, porque el ejercicio del poder y las grandes ilusiones, las grandes esperanzas, el espectacularismo en política, suelen acarrear un desinterés por los medios y por lo tanto por la actividad. Esa es la idea que me la trae ahora. Ese es un libro que a mí me parece una obra de arte, de ensayo así de filosofía política. Yo me enamoré de Hannah Arendt leyendo ese libro y no otro.
unas reflexiones maravillosas sobre la relación entre la libertad y la necesidad, ¿no? En muchas cosas muy interesantes. En el fondo es una gran reflexión, o quizás lo más valioso que tiene, es sobre las consecuencias funestas que se siguen de algunos procesos revolucionarios, entre ellos el francés, y la conexión que hay ahí entre algunas virtudes que se convierten en vicios, como eh, la compasión entendida de un cierto modo, en nuestra compasión sea mala, ¿no? Pero la compasión puede convertirse en un vicio político muy cruel. Eh, pero hay muchas cosas en ese libro que son muy interesantes y sobre todo creo que son útiles para pensar procesos como el que estamos viviendo nosotros todavía ahora. Obviamente es como el que vivimos nosotros, sobre todo entre 2019, insisto, y 2021, 2022, pero nosotros estamos todavía en los descuentos de ese proceso. Creo que es un buen momento para analizar sobre el tipo de cultura que los procesos insurreccionales generalizados engendran. Y esa es mi recomendación, especialmente ahora que la moralidad pública está arriba de la mesa, como he dicho. Te van a molestar Oye, los oye, por dar a ganar en Gala. Vicente, yo quiero hacer un comentario a propósito de estos dos libros, por si Sí, por dentro de supuesto. los numerosos extremistas que te insultan en cada video, aparece una policía moral feminista. Nótese que hoy día hemos recomendado libros de dos mujeres, para que no, para a lo menos atenuar el carácter machista de Wilson y del programa y de todos nosotros. Así es, así es. Oye, ¿se puede agregar el libro para seguir con lo que está diciendo Zafirio? Porque lo tenía entre mis candidatos también. El libro Virtudes Públicas de Victoria Camps, que también es digamos, no lo he leído entero ese, ya eso lo confieso, pero buscando libros sobre virtudes públicas, me lo encontré, me puse a hojearlo. Está muy interesante también. Yo a ella no la conocía, eso confieso, También pero el libro me valenciana. pareció. También valenciana, fíjate. Así que se suma a la lista de mujeres célebres que merece la pena leer en estas fiestas patrias. Matria, diría la presidenta. La invitó la Católica el año pasado y dio una charla sobre la universidad estupenda. Creo que la tengo por ahí, te las voy a mandar al WhatsApp. Cuidado con los WhatsApp, Zafirio. He borrado todo en medio del pánico que me ha producido el millón de páginas de Lucho Hermosilla. Así es. Así es. Oigan, bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias también, profesores, por los análisis. Y nada, pues a celebrar estas fiestas patrias. No hay mucho que celebrar, pero hay que hacerle el empeño igual. Un abrazo muy grande. Espero que mañana no tengamos una denuncia de alguna coima en una licitación de empanadas. ¿No? Ya sería... Que estén muy bien.